Vamos entrando en el tema con profundidad. Tienen que haber algunos principios que orienten este gran concepto de responsabilidad social. ¿Podrías hablarnos de eso, Lucho? ¿Cómo no? Bueno, como decíamos desde un inicio, ¿no? ISO 26000, estamos entrando a la responsabilidad social por el ISO 26000, porque hay otras formas de entrar, pero estoy complicado. Entrar por ISO 26000 nos permite decir que se han declarado 7 principios de responsabilidad social que puedo comentar. Los tenemos aquí en esta pantalla. El primero es, los enuncio los 7 y después entramos a cada uno. Los 7 son los siguientes: el principio de rendición de cuentas, del que hablaré inmediatamente ahora. Luego, transparencia. Ética es el tercer principio. Respeto de los intereses involucrados, principio número 4. Principio número 5, legalidad. Eso tendríamos que hablar un montón. Y principio 6, respeto a las normas internacionales. Y principio 7, a los derechos humanos. Entonces vamos uno por uno, para ver qué cosa es lo que está implicado. Y me permite enlazar con lo que dijimos en la primera de nuestras sesiones de hoy, cuando hablamos en general, ¿qué es la responsabilidad social? Decíamos. Ahí yo hice hincapié en el hecho de que la responsabilidad social pone como primer principio la transparencia, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, segundo principio, la transparencia, tercer principio, la ética. ¿Por qué? ¿Por qué está alineado de esta forma? Porque claramente vemos con esto que los principios de la responsabilidad social quieren romper algo, romper hábitos establecidos. Porque no es habitual que se rindan cuentas. Porque normalmente se siente mucho más cómoda una organización, y estamos hablando de organizaciones en todos los niveles, no estamos hablando solamente de organizaciones económicas, de empresas, estamos hablando de una universidad, estamos hablando de una parroquia, estamos hablando de organizaciones en términos amplios y generales, que tienen que ver con un hospital, que puede ser cualquier tipo de institución que está organizada de tal forma que constituye dentro de sí misma un sistema para la producción de algún bien o de algún servicio. Estas organizaciones en nuestras sociedades no están habituadas a rendir cuentas, hay que forzarlas a rendir cuentas. El primer principio entonces ya nos muestra claramente la actitud, la lógica de responsabilidad social es una lógica que decíamos hace un momento en la última de nuestras conversaciones, deconstructiva de los hábitos instalados, de los hábitos ya sedimentados en nosotros, ¿no? Y entonces hay que rendir cuentas, hay que hacer esto por la sencilla razón de que con esto estamos desmontando un hábito que es pernicioso, que es el hábito de ocultar el manejo económico de una institución, y que se explica por qué lo oculta, por qué es tan habitual, por qué está tan instalado ese hábito. Porque yo no quiero que afuera los enemigos sepan qué pasa económicamente dentro. A mí no me interesa ni siquiera que dentro de, ya en la jerarquía de poder dentro de la propia institución, a mí no me interesa que dentro de mi propia institución se sepa mucho acerca del manejo económico.
Cuanto menos, este es el instinto, cuanto menos sepan acerca de esto, mejor para nosotros, estaremos más protegidos, menos vulnerables, no solo a la mirada, sino a la acción contraria de quienes son nuestros enemigos. Si nos mantenemos en esa mentalidad, que es la misma mentalidad de aquel que cree en el demonio como aquel que cree en la lucha de clases, la misma mentalidad de que tenemos enemigos sustantivos afuera que nos quieren destruir, en ese momento nosotros tenemos que proteger el núcleo, el corazón de nuestra actividad es el económico. Cuanto menos se sepa, mejor. Esto es lo que hay que empezar a destruir. ¿Cómo se empieza a destruir? No se puede, sino cambiando la mentalidad. Es un cambio de mentalidad el que se está reclamando. Y perfectamente unido a esto está la transparencia. Déjame que te haga una pregunta, un comentario. Dime. Sobre esto de la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas en las distintas instituciones que tú has mencionado, económicas, eclesiásticas, sociales, viene aparejado con un principio de propiedad, de mi propiedad. Y me permito recordar uno de los principios de la doctrina de la Iglesia, el destino universal de los bienes. Si bien este es un principio general, las instituciones como la propiedad que regulan la organización social en cada etapa de la historia, pero deben estar siempre referidas a que es un principio ordenador de este momento. Nunca debe perder su orientación y destino final, que es el destino universal de los bienes. La propiedad como forma jurídica no puede ser una exclusión del derecho de los otros a gozar de sus bienes. No sé si la reflexión está bien a cuento. Totalmente. Me has hecho recordar al franciscano del siglo XIV, Guillermo de Ockham, que le hacía recordar, este filósofo franciscano tan importante en la Edad Media, le hizo recordar al mundo que en el paraíso, si nos hubiéramos quedado en el paraíso, no lo hubiéramos perdido, no habría propiedad privada. Más aún, no habría necesidad de ética, porque no habrían normas que infringir. Como no está el pecado instalado, no se necesitaban leyes. Las leyes están organizadas justamente para controlar aquello que los seres humanos hacen mal. Y él estaba particularmente interesado en señalar de que no habría propiedad privada en el paraíso. La propiedad privada es un efecto no deseado de la pérdida del paraíso, de la caída, de la condición humana marcada por el pecado original. De modo que, si esa es la lógica, retornar a la casa del Padre, retornar a la condición del paraíso en el que hemos perdido luego de la muerte, con la vida eterna, ese retorno ya debe estar dirigido por las condiciones ideales que uno tendría que tener en el reino, y no en este mundo. En concreto, eso en la práctica significa, cosa que no necesariamente tiene que leerse en términos de socialismo o de comunismo, pero sí de militar una mentalidad excesivamente centrada en la posesión privada. Y es perfectamente excluyente a los demás. Porque es excluyente. Porque es excluyente y porque no es sostenible a la larga. La propiedad, más que ser un medio de organización social, se convierte en un fin en sí mismo. En el momento en que se convierte en un fin, en ese momento es que ya se ha perdido la brújula. Y eso es perfectamente congruente con la doctrina social. Es porque tu pregunta es a partir de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Sí, claro. Eso viene de atrás.
viene de atrás. Gracias. ¿Vale la Sí. reflexión? ¿Entramos al segundo? Entramos, como tú digas, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, adelante. Ya. El otro es la transparencia, que consiste en que una organización manifieste, sea clara en la exposición de sus decisiones, de los impactos que tienen sus decisiones y sus actividades en lo social y en lo ambiental. Y eso tampoco es una cosa pues que a la gente le agrada estar diciendo, porque todos en nuestras actividades tenemos impactos, ¿no? Uno se va de vacaciones y sale con un automóvil o con un transporte público, y el hecho de irse de vacaciones, todos tenemos derecho de irnos a vacaciones. ¿Quién no quiere irse de vacaciones? ¿Quién no quiere salir, viajar, conocer? Pero salir, viajar, conocer tiene impactos. Tiene impactos ambientales y tiene impactos sociales. Estos impactos pueden ser negativos y pueden ser también positivos. De lo que hay que estar claro, lo que hay que tener en claro es cuáles son. Y ser transparentes, es decir, mostrarlos. Mostrarlos ni siquiera quiere decir mostrarlos públicamente. Ser transparente significa que si vamos a hacer un viaje tenemos que saber, quienes estamos metidos en este viaje, qué cosa es lo que estamos haciendo, cuáles son los impactos. Ahí está la transparencia, porque entonces una vez que uno los ve, uno los puede regular también. Pero si uno no los ve, si uno los tapa, no los regula de ninguna manera. No hay forma de regular y de controlar los impactos. Y me muevo de aquí a mi casa, de mi trabajo a mi casa, en el servicio público, eso tiene un impacto. Yo me muevo de aquí a mi casa y soy una sola persona en un vehículo, en un automóvil que tiene lugar para 5 pasajeros, pero va una sola persona en un vehículo que tiene lugar para 5 pasajeros y que consume una cantidad y que echa, digamos, una cantidad de CO2 a la atmósfera enorme, y sin embargo no soy consciente, transparencia, ¿qué significa? Transparencia no significa otra cosa que ver lo que uno está haciendo, saber lo que está pasando, qué impactos está produciéndose, y saberlo ya me permite tomar eventualmente alguna medida. En el momento en el que yo pueda llevar a otras personas, estoy haciendo algo. En el momento en el que deje el automóvil y tome una bicicleta, estoy haciendo algo. Pero lo estoy haciendo sobre la base de transparencia, es decir, de un conocimiento diáfano de lo que son mis impactos en mis actividades. Si esto lo puede hacer un individuo, lo tiene que hacer definitivamente una organización. La organización debe saberlo, y debe saberlo además de manera medible. Debe saber, por ejemplo, una universidad tiene que saber qué cosa es lo que significa la utilización del papel. ¿Qué hay detrás de la producción de todo el papel, de la cantidad? La transparencia es cuánto papel consume, cuánto. Esto es transparencia, poder medirlo. ¿Qué cantidad de papel, toneladas de papel consume esta universidad? ¿A quién se lo compra? ¿Y cómo lo produce? ¿Y qué impacto? O sea, la cadena entera tiene que estar. Entonces, es un conocimiento complejo, y es un conocimiento al que no estamos habituados. Nuevamente, la norma lo que está haciendo es romper hábitos, porque los hábitos son desatenderlo. Bueno, ¿qué me importa? A mí lo que me importa es que me llegue el papel y que la gente pueda usar papel en la universidad. Ahora hay universidades que dicen ya no se usa papel para la comunicación interna, todo se hace por internet, pero luego esto también tiene un impacto. ¿Qué se hace con las computadoras? ¿Qué se hace con las baterías de las computadoras? ¿Cuántas computadoras maneja una universidad? ¿Con qué regularidad las cambia y las moderniza? ¿Qué hace con los desechos? Esas baterías que sabemos perfectamente que no pueden ir a cualquier basural, porque si no la contaminación es enorme. ¿Qué se hace con la basura de la institución? Que son aspectos toneladas de basura diaria. ¿Qué hace la universidad? La universidad, estamos hablando, pero cualquier otra institución, el hospital, ¿cómo desecha su basura? Entonces, todos tienen que saberlo, saber qué es lo que se... Pero como tú acabas de precisar, nunca pensamos en eso. Y cuando nunca pensamos en eso es porque no somos transparentes.
porque no miramos más allá de lo que tenemos aquí delante. Eso es lo que para mí significa el principio de transparencia aquí. Y bueno, el tercero, si nos toca ya hacer la pausa, la hacemos en este momento, pero el tercero es, sí, quizás... Si es corto, lo terminamos. No es corto, porque es la ética. Entonces mejor El principio de ética. lo dejamos para la próxima. Ok.